Gracias, presidente. En representación de mi grupo parlamentario, interpelo a la ministra de Empleo acerca del impacto de la reforma laboral en las mujeres trabajadoras. Desde la llegada de Rajoy al Gobierno se han destruido en nuestro país 943.085 empleos. Cuando ustedes llegaron al Gobierno, utilizando el drama del paro y mintiendo a los españoles, teníamos 17.248.530 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Hoy, con los últimos datos de la Seguridad Social, sabemos que tenemos 16.305.445 afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, 943.085 empleos destruidos. Así es como se analizan los datos con rigor, señora ministra, y no como hizo usted en la presentación del informe de evaluación de la reforma laboral el pasado 2 de agosto, al cumplirse un año de la aprobación de su reforma laboral. Señora ministra, cualquiera con conocimiento del funcionamiento del mundo del trabajo sabe que la regulación del marco normativo de las relaciones laborales por sí misma no crea empleo. Lo que sí ha conseguido su reforma laboral es un deterioro generalizado de los derechos laborales, porque opera en el modelo de contratación, abarata y facilita el despido, desregula las normas de garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, reduce los costes laborales a través de la reducción generalizada de los salarios, creando una clase de trabajadores pobres, donde las mujeres se llevan nuevamente la peor parte. La reforma laboral ha afectado gravemente a las clases trabajadoras y afecta aún con más dureza a quienes tienen peor situación en el mundo del trabajo, como las mujeres. Hoy podemos decir, lamentablemente, que la reforma laboral ha acrecentado la discriminación por género en nuestro país. Los países que más avanzaron en los últimos 50 años son los que han adoptado políticas de igualdad, de formación y de salud. El despido de 400.000 empleados públicos en nuestro país afecta aún más gravemente a las mujeres por la composición del empleo público. El aumento de la jornada, la reducción del salario, la tasa de reposición cero, la precarización de los contratos para la formación, el denominado contrato para emprendedores y la precarización y desregulación del contrato a tiempo parcial, junto a sus recortes en educación, en sanidad y en dependencia, afectan grave y directamente al empleo de las mujeres y a sus condiciones laborales. La reforma laboral no solo no ha afrontado los problemas de inestabilidad y temporalidad del mercado de trabajo en nuestro país, sino que, por el contrario, la fomenta. No evitan el encadenamiento de contratos con distintos trabajadores y trabajadoras para un mismo puesto de trabajo, la creación de un contrato indefinido con altas cuotas de temporalidad, han eliminado los contratos de formación y aprendizaje y desregulado el contrato a tiempo parcial. El contrato para la formación lo han dejado en un contrato barato para el empresario, con un coste casi simbólico, ya que, por una parte, el salario que puede pagar el empresario es del 75% del salario mínimo interprofesional o del salario convenio durante el primer año y del 85% durante el segundo y tercer año. Y, además, la reducción de las cuotas empresariales son del 100% y del 75% si la empresa tiene una plantilla igual o superior a 250 trabajadores. Es muy precario para el trabajador y va a afectar en mayor medida a las mujeres, porque ustedes decidieron que el incentivo más alto se dirigiera a las mujeres para condenarlas a este tipo de contratación. No solo se aumenta la precarización del empleo de las mujeres, sino que se intenta perpetuar esta precarización, pudiendo llegar a ser constitutivo de discriminación indirecta si las estadísticas ponen de manifiesto que el resultado de esta reforma supone la feminización de este contrato. El denominado contrato de apoyo a emprendedores es en realidad un contrato temporal encubierto de 364 días sin derechos frente al despido. Las bonificaciones priman la contratación de trabajadores que están cobrando prestaciones, especialmente si se trata de mujeres, estableciendo con ello una doble discriminación a quienes no perciben prestación, a las jóvenes que no han tenido aún posibilidad de encontrar empleo o a las mujeres que han agotado la prestación o que han trabajado de manera intermitente sin llegar a poder cobrar la prestación por desempleo. Se trata de una contratación hecha casi para las mujeres, que puede convertirse en una vía de contratación que, más que generar empleo estable, genera bonificaciones indefinidas para el empresario
por contratar de forma temporal a sus víctimas laborales, sin derechos en relación a la extinción de la relación laboral. Estamos hablando no ya de discriminación de la mujer en el mercado de trabajo, sino de discriminación superlativa en la propia regulación legal y contraria, en mi opinión, y en la de muchísimos expertos, al artículo 14 de nuestra Constitución, de la Constitución española. Veremos la constitucionalidad de la reforma, a pesar de tener a los autores de la misma como parte central en la resolución del recurso de inconstitucionalidad, como sabe muy bien la señora ministra. La reforma laboral precariza también el contrato a tiempo parcial, mayoritariamente celebrado con mujeres, sin cotización al desempleo de las horas extraordinarias, dejando además en manos del empresario un 5% de la jornada para su distribución irregular. Hay que recordar que de los 149.100 empleos creados según los últimos datos conocidos de la EPA correspondientes al segundo trimestre, 92.500 son a tiempo parcial. La modificación sustancial que han llevado a cabo de las condiciones de trabajo, la movilidad geográfica, afecta a todos y de manera muy especial a las mujeres, y se está utilizando como instrumento para expulsar de forma indirecta a trabajadoras embarazadas o durante la crianza. Han dejado ustedes sin contenido ni función la negociación colectiva y con ello, además de debilitar la correlación de fuerza para los trabajadores, de manera muy especial para las mujeres como trabajadoras muy vulnerables, con ello, rompiendo la negociación colectiva, han roto ustedes también la Ley de Igualdad en el ámbito laboral. Al igual que con las políticas de recorte de gasto público, con la disminución de los servicios públicos de cuidado de las personas y de fomento de la corresponsabilidad, redundan en una importante paralización y retroceso en materia de conciliación y, por ende, en la situación de las mujeres. Mire, señora ministra, la incorporación de las mujeres al mundo laboral retribuido se ha realizado en nuestro país sin resolver el conflicto que supone trabajar fuera de casa y atender las responsabilidades familiares. Y han sido las mujeres quienes han asumido mayoritariamente la doble tarea desde el principio. Los avances en corresponsabilidad y en contar con infraestructuras sociales que hagan posible que la conciliación no sea un problema y, sobre todo, un problema para las mujeres, se han producido durante los gobiernos socialistas y, particularmente, durante el gobierno del presidente Zapatero. Por eso nos sentimos orgullosas de las políticas de avance en igualdad que se han visto interrumpidas de manera brusca con la llegada de la derecha al poder en nuestro país. La Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la Ley de Atención y Promoción a Personas en Situación de Dependencia, también la Ley Integral contra la Violencia de Género han supuesto un impulso muy importante en el camino hacia la igualdad. El impulso a los planes de igualdad a través de la negociación colectiva en las empresas han sido interrumpidos por su política, por la política de la derecha, por la política de su Gobierno, por su política, señora ministra. Los gobiernos socialistas trajeron políticas y enfoques en los que tanto la atención a los menores como a otros familiares dependientes se deben enfocar como un problema de la sociedad, no como un conflicto privativo de las mujeres, y, por tanto, era imprescindible contar con unos servicios públicos de calidad para atender estas necesidades de cuidados. Nos quedaba un buen camino por recorrer para lograr el objetivo de eliminar el problema de la conciliación de la lista de discriminaciones que venían sufriendo las mujeres en el ámbito laboral, pero empezamos a adoptar medidas muy importantes como las ya citadas y que apuntaban hacia ese objetivo. Hoy, sin embargo, nos encontramos con los resultados de su política en un plazo de tiempo muy pequeño de la aplicación de su reforma laboral. Empleos con bajos salarios que tienen un mayor peso entre las mujeres. Hoy en nuestro país las mujeres, un 16% de las mujeres trabajadoras cobra menos del salario mínimo interprofesional, frente a un 6% de los hombres. Un 39% de las mujeres gana entre 1 y 2 veces el salario mínimo interprofesional, frente a un 29% de los hombres. Las mujeres trabajadoras suponen el 70% de quienes ganan menos del salario mínimo interprofesional, el 54% de quienes ganan de 1 a 2 veces el salario mínimo interprofesional. Pero eso sí, solo el 29% de quienes ganan de 7 a 8 veces el salario mínimo interprofesional. Solo el 26% de quienes ganan 8 veces o más el salario mínimo interprofesional. Ustedes han agravado los factores laborales que determinan a priori el grueso de la desigualdad salarial indirecta a través de la jornada, la ocupación laboral, el contrato, la antigüedad, el recorte en el gasto público sin planes de igualdad,
sin negociación colectiva, con una correlación de fuerzas completamente debilitada, supone, señora ministra, un gravísimo retroceso en la lucha contra la discriminación de género en el ámbito laboral. Y esta es su única y exclusiva responsabilidad, señora ministra. Al amparo del artículo 87, tiene la palabra la senadora interpelante. Gracias, presidente. Señora ministra, usted con el argumentario del Partido Popular, el mantra de la recuperación, yo le pregunto, ¿recuperación para quién? ¿Recuperación para los trabajadores y para las trabajadoras que han perdido al menos un 6% de su salario y sus puestos de trabajo? ¿Recuperación para quién? ¿Recuperación para los pensionistas, a quienes ustedes con la reforma que planifican van a provocar un recorte en sus pensiones de cerca del 50%? ¿Recuperación para quién? ¿Para todas aquellas personas que se han visto despedidas y sin poder defender sus derechos laborales? Ustedes viven en una realidad paralela, señora ministra, que no tiene nada que ver con la realidad de la calle, con la realidad de las familias ni con la realidad de los trabajadores y las trabajadoras. Mire, señora ministra, usted habla de rigideces ni más ni menos acerca de lo que son derechos, derechos laborales, condiciones de trabajo dignas, posibilidades de tener una correlación de fuerzas equilibradas que permita efectivamente, como en ese pacto de rentas que suscribieron los interlocutores sociales y que ustedes, su Gobierno, dinamitó con la reforma laboral impuesta, que permitan precisamente un espacio para la negociación colectiva que hoy han roto, sin haber valorado lo que ha aportado a la construcción de nuestro país, de las relaciones laborales y también de un marco estable y de un marco de paz social, la construcción del marco de relaciones laborales en España. Lo han dinamitado de un plumazo y ahora ya empezamos a ver las consecuencias. Y usted ha venido aquí a darme la razón, señora ministra, porque la escuchaba atónita, viendo cómo me daba todos los datos que efectivamente verificaban lo que le había planteado en la parte inicial de mi interpelación, que han reservado ustedes los contratos más precarios y que pretenden además precarizar a perpetuidad a las mujeres trabajadoras. Y viene y me lo corrobora con los datos de los contratos para la formación, del denominado contrato de emprendedores, que es un contrato absolutamente precario, y también me dice que han aumentado las trabajadoras autónomas. Pues mire, señora ministra, usted no debe conocer o no quiere conocer que hoy muchísimos trabajadores y particularmente trabajadoras, para poder seguir trabajando para su empresa, se les exige darse de alta la cotización a la Seguridad Social como autónomas. Y esa es la explicación, ni más ni menos, de ese incremento del que usted hacía gala aquí. Verdaderamente me deja sorprendida y alarmada, señora ministra, porque no sé si es que usted o no ha escuchado nada de lo que yo le he interpelado, cuestión que es bastante probable, o simplemente viene con su guión escrito, lo repite y bueno, la verdad es que debería, por un lado, agradecerle y reconocerle el que me dé usted la razón en lo que venía a plantearle. Mire, en el periodo que abarca desde el cuarto trimestre de la EPA de 2011, cuando llegó Mariano Rajoy al Gobierno, se han perdido en nuestro país 1.104.700 empleos asalariados. Se lo digo por los datos de Seguridad Social, que tampoco le gustan a usted, como le decía mi compañero, el senador Varela, o se lo digo con los datos de la EPA, como usted prefiera, o con los del paro registrado, como usted prefiera. Tres datos diferentes que usted debería manejar. Ya lleva un tiempo de ministra, señora Báñez. Se han reducido en nuestro país 349.100 personas en un año la población activa, señora ministra. Y esto también a lo mejor le parece a usted un dato positivo, porque ya, después de haber escuchado lo que le he escuchado, y todo el empleo que se ha creado es un empleo temporal, mientras hay una pérdida masiva de empleo indefinido en nuestro país. 430 empleos indefinidos perdidos en el año de vigencia de su reforma laboral. Todo el empleo que se destruye es empleo a tiempo completo, señora Báñez. El paro de larga duración en nuestro país ha pasado del 27,1%, según los datos del cuarto trimestre de la EPA de 2011, al 35,1% en el segundo trimestre de la EPA de 2013, como sabe, último dato de EPA disponible. Y del 50% al 58,4% los que llevan más de un año en desempleo.
señora Báñez. En definitiva, señora ministra, todo el ajuste se ha hecho en renta de los trabajadores y trabajadoras, tanto en lo que se refiere a la disminución del empleo como a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y en prestaciones de servicios básicos. Es decir, hoy, tras su Gobierno y tras su reforma laboral, somos un país más pobre, con más desempleo, con peores servicios y con mayor dualidad en el empleo existente. ¿Esa es la recuperación, señora ministra? El problema está en los datos, claro que sí. Y los datos no se pueden manipular tan fácilmente para transformar la realidad, aunque mira que ustedes lo intentan. Como dicen los informes sindicales, les voy a decir una cita que me resulta realmente preciosa. De igual modo que en el viaje al centro de la Tierra hace más calor a medida que se aproxima al núcleo, esta reforma laboral es más destructiva cuanto más cerca están los colectivos laborales más vulnerables del núcleo de la misma, señora ministra. La reforma laboral ni ha creado empleo ni ha logrado frenar su destrucción. En cambio, sí ha conseguido que se incremente el paro. Por favor, vaya finalizando. Sí, presidente, termino. Que empeoren las condiciones de trabajo del conjunto de trabajadores y trabajadoras, disminuyendo la estabilidad en el empleo y reduciendo la calidad del mismo. Su reforma y sus políticas ni generan empleo ni reducen el paro. Señora ministra, usted no ha sabido explicar aquí, como no lo supo explicar en su día, ninguna de las conclusiones del informe que presentó grandilocuentemente este mes de agosto. Pero lo que sí he conseguido hoy aquí es que al menos usted hable de las mujeres trabajadoras, cosa que no aparecía ni una sola vez en las 168 páginas de su informe de evaluación de reforma laboral, señora ministra. Y ya conseguimos en el año 85 que los datos se dieran siempre desagregados por sexo. Señora ministra, hágaselo mirar. Gracias, señoría. Cierra el debate.